El zumbido apenas audible de los motores de los helicópteros se hacía más cercano, cortando el silencio denso y ancestral de la Sierra Mexicana. No era el sonido estruendoso que anunciaba una llegada, sino un murmullo distante, una vibración contenida que solo los oídos entrenados y la tensión de los nervios podían discernir en la inmensidad de la noche. Abajo, en la oscuridad total que solo las estrellas y la luna menguante podían desafiar mínimamente, un grupo de hombres se movía con la precisión de depredadores, cada sombra alargada por el terreno irregular y cada respiración contenida. El aire frío de la madrugada apenas rozaba sus rostros cubiertos de camuflaje, dejando una humedad pegajosa que no era solo del ambiente, sino también del sudor frío que acompañaba la adrenalina. La expectativa era una bestia silenciosa que reptaba entre ellos, una compañera constante en estas operaciones clandestinas, donde el más mínimo error significaba la diferencia entre la vida y una muerte brutal. Nadie hablaba, solo los gestos rápidos y las miradas intensas comunicaban la inminencia de lo que estaba por venir. Cada soldado conocía su rol, cada músculo estaba listo para la acción, cada sentido agudizado a la espera de la señal. Eran lobos en la noche, cazando en un terreno que conocía el derramamiento de sangre como pocos. En el corazón de ese grupo de élite se encontraba el sargento Daniel Ramírez, un hombre cuya reputación en las operaciones especiales del ejército mexicano era casi legendaria. Con casi 15 años de servicio, la sierra era para él tan familiar como su propio hogar, y el peligro, un viejo amigo al que le había ganado batallas incontables. Su rostro, marcado por el sol y la cicatriz de un encuentro cercano con la muerte en algún cañón olvidado, reflejaba una dureza que solo la experiencia extrema podía forjar, pero sus ojos, profundos y alertas, traicionaban una inteligencia aguda y una capacidad de análisis veloz que lo hacían invaluable. Daniel no era solo un líder. Era un estratega nato, un maestro en el arte de la infiltración y la contención. Había desmantelado células criminales, rescatado rehenes de situaciones imposibles, y en más de una ocasión había salvado la vida de sus hombres con decisiones tomadas en fracciones de segundo. Su sentido del deber era inquebrantable, una brújula moral que lo guiaba en el oscuro laberinto del crimen organizado. Creía firmemente en la justicia, aunque a menudo ésta se manifestara a través de la violencia necesaria para proteger a su país. Pero detrás de la coraza del sargento existía un hombre con una vida que se resumía en llamadas a medianoche, despedidas rápidas y el constante temor en los ojos de su esposa, Ana. Tenían 2 hijos pequeños que apenas entendían la ausencia de su padre más allá de un «papá está trabajando». Cada misión era un eco de sacrificio, una parte de su vida personal que entregaba al abismo de la guerra contra el narcotráfico. La última vez que vio a su hija mayor de 7 años fue en su cumpleaños 2 semanas antes, y su promesa de volver pronto se sentía ahora como un juramento pesado en el pecho. Ana era su ancla, la única que conocía el peso real de su silencio cuando regresaba de estas operaciones, los horrores que su mente retenía y que nunca serían verbalizados. Siempre decía que era solo trabajo, pero ambos sabían que era mucho más. Era la batalla diaria por un México que soñaban más seguro para sus hijos. Esta noche el objetivo era el 30, un lugarteniente del cártel de Sinaloa conocido por su brutalidad sin límites y su habilidad para desaparecer en las entrañas de la sierra. La Operación Cóndor había sido diseñada para desmantelar las redes de liderazgo del cártel, y el 30 era una pieza clave. La inteligencia lo había ubicado en un complejo remoto, un bastión oculto entre los picos y los barrancos, casi inexpugnable. Llevaban meses rastreándolo, utilizando todos los recursos disponibles, desde satélites hasta informantes, infiltrados que arriesgaron sus vidas para obtener la ubicación exacta. No era solo otra operación, era una declaración de guerra contra la impunidad, una muestra de que ni la sierra más profunda podía ocultar a aquellos que sembraban el terror. Sin embargo, esta misión tenía una capa adicional de complejidad, un velo de confidencialidad que la hacía diferente a cualquier otra. Máximo secreto, habían recalcado en el briefing final. Nadie, absolutamente nadie, debe saber la verdadera envergadura de esta operación ni los riesgos que implica, y mucho menos lo que podamos encontrar. La voz del coronel había sido grave, sus ojos fijos en cada hombre, como si pudiera leer los pensamientos ocultos. El sargento Ramírez sintió el peso de esa confidencialidad. No era la típica orden de guardar el secreto de una operación militar. Había una entonación, una advertencia subyacente, que iba más allá de la seguridad protocolaria.
Había algo más, algo oscuro y desconocido que el alto mando temía que saliera a la luz. Esa sensación de misterio añadido, de un peligro que aún no podía cuantificar, era lo que más le inquietaba. Estaban preparados para el combate, para los enfrentamientos brutales, para la muerte, pero el coronel había infundido un nuevo tipo de miedo, el miedo a lo que se ocultaba en las sombras, incluso dentro de sus propias filas. La misión no era solo capturar a un narcotraficante, era desentrañar un secreto y tal vez volverse parte de él. El sargento ajustó su fusil, la empuñadura fría y familiar en sus manos. El 30 iba a caer, eso lo sabía, pero lo que encontrarían en su guarida, eso era lo que le erizaba la piel. Si te interesa conocer más historias como esta, cargadas de adrenalina y con la verdad detrás de las sombras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte el resto de esta impactante narrativa. Los preparativos finales se desarrollaron con una precisión fría y militar. Cada movimiento calculado, cada equipo revisado al detalle. En la sala de briefing, el aire era espeso con la tensión contenida de veteranos curtidos en 1000 batallas. Los mapas topográficos de la Sierra Madre Occidental, impresos en alta resolución, cubrían la mesa central, delineando cada cañón, cada pico dentado, cada sendero apenas visible. Se nos recordó la letalidad de El 30, su reputación de crueldad extrema, y la importancia estratégica de su captura. Era un nexo crítico en la red de distribución de estupefacientes, pero más allá de la logística criminal, había susurros de algo más oscuro en torno a él, algo que nunca se oficializaba en los informes. El general al mando, con una mirada de acero que no dejaba lugar a dudas, recalcó el sigilo y la velocidad como pilares de esta operación. No hay margen de error. Si la misión se compromete, la información que manejamos será inútil, sentenció, su voz profunda resonando en el silencio. Mi equipo, la punta de lanza de esta operación de élite, estaba compuesto por hombres que conocía desde hacía años, cuya lealtad y competencia eran incuestionables. Soldados con nervios de acero y una intuición casi sobrenatural para el peligro. Compartíamos una hermandad forjada en el fuego de innumerables misiones, una conexión que trascendía las palabras. Revisamos el equipamiento por enésima vez, visores nocturnos avanzados, armas silenciadas, mochilas ligeras con raciones de emergencia. Cada gramo contaba. El briefing técnico se centró en la geografía del objetivo. Un complejo semifortificado más grande de lo esperado según la última inteligencia satelital, ubicado en una de las zonas más inaccesibles del llamado Triángulo Dorado. La dificultad del terreno era una defensa natural tan formidable como cualquier muro de concreto. Los detalles sobre los puntos de infiltración y extracción, las rutas de patrullaje enemigas esperadas y los códigos de T comunicación se grabaron en nuestras mentes. Luego, el silencio. Solo el zumbido distante de los helicópteros preparándose para la infiltración rompía la quietud. La infiltración comenzó bajo el manto denso de una noche sin luna. El viaje en helicóptero fue una mezcla de vértigo y anticipación. A medida que nos adentrábamos en el corazón de la sierra, las luces de las pocas rancherías se desvanecían, devoradas por la oscuridad impenetrable del paisaje salvaje. El descenso fue abrupto, el viento helado golpeando nuestros rostros mientras las cuerdas se desenrollaban rápidamente. Aterrizamos en una zona improvisada, a varios kilómetros de nuestro objetivo, un claro oculto entre la vegetación exuberante. El helicóptero se esfumó tan rápido como apareció, dejándonos en un silencio sepulcral, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre el suelo irregular y el distante canto de los grillos. La caminata fue una prueba de resistencia y disciplina, horas de movimiento sigiloso por laderas empinadas, a través de arroyos helados y maleza espinosa. La oscuridad era casi absoluta, pero nuestros visores nocturnos transformaban el paisaje en un mundo inquietante de tonos verdes y grises, donde cada hoja, cada sombra proyectada por un árbol centenario, parecía cobrar vida. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de cada hombre. Sabíamos que estábamos en territorio enemigo, en la guarida de un animal feroz y despiadado. El más mínimo error podía costar vidas, o peor aún, comprometer la misión y permitirle a El 30 escapar. A medida que nos acercábamos al objetivo, los primeros encuentros comenzaron a manifestarse, pequeñas pinceladas que confirmaban nuestra ubicación y el peligro latente. Encontramos un puesto de vigilancia rudimentario, abandonado precipitadamente, con restos de una fogata aún humeantes.
La ausencia de centinelas era inusual, un detalle que me hizo fruncir el ceño, una primera anomalía. Más adelante descubrimos un pequeño campamento, provisional, también vacío, pero con algunas provisiones y botellas de agua diseminadas. Demasiado descuido para gente que vivía bajo amenaza constante. «Sargento, esto no me cuadra», susurró el cabo Morales, uno de mis mejores hombres, su voz apenas audible. «Están demasiado tranquilos o demasiado confiados». Le di la razón con un movimiento de cabeza. La experiencia me había enseñado a confiar en esos pequeños detalles, en la intuición de mis hombres. Aquellos que operaban en la sierra eran paranoicos por naturaleza. Cada sombra podía ser un enemigo. Este aparente abandono parecía casi una trampa, o quizás una señal de que el 30 y su gente se sentían tan seguros en su bastión que relajaban sus defensas exteriores. Era un arma de doble filo. Facilitaba nuestra aproximación, pero también podía significar que lo que nos esperaba dentro sería aún más complejo y letal. El silencio aquí no era la ausencia de sonido, era la presencia de una amenaza que acechaba en las sombras. Finalmente, tras horas de avance lento y metódico, llegamos a las cercanías del complejo de El 30. Lo que vimos superó nuestras expectativas. No era una simple casa o una serie de cabañas. Era una fortaleza, encaramada en la ladera de una montaña, camuflada astutamente con el entorno rocoso y la vegetación, paredes de piedra y concreto reforzado, torres de vigilancia discretamente ocultas, y lo que parecían ser búnkeres subterráneos. Estaba claro que el 30 no solo vivía, sino que reinaba aquí. Las luces tenues de generadores apenas visibles entre los árboles confirmaban vida en el interior. Nuestros sensores térmicos detectaron movimiento, siluetas que patrullaban el perímetro interior. La confirmación de la presencia del objetivo llenó el aire con una mezcla de alivio y una renovada descarga de adrenalina. Estábamos en el umbral, listos para la fase más crítica de la operación. El corazón latía con fuerza, la respiración era regular, pero cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. El Fotooshenandola, verdadero desafío, apenas comenzaba. El plan de asalto se había gestado con la precisión de un reloj suizo, cada movimiento sincronizado, cada hombre con una tarea específica grabada en su memoria. Los planos rudimentarios, dibujados a mano durante el briefing, cobraban vida en la mente de cada soldado. La oscuridad de la noche, apenas perforada por la luz de la luna filtrándose entre las copas de los árboles, sería su principal aliada. Teníamos que ser una sombra fugaz, un golpe de rayo antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Mi equipo de vanguardia, compuesto por los hombres más experimentados y templados, se encargaría de neutralizar los puntos clave de la defensa exterior, las torretas improvisadas y los francotiradores que, según la inteligencia, cubrían los perímetros. La formación Delta se movió como un solo organismo a través de la densa vegetación. Cada paso era una coreografía silenciosa ensayada 1000 veces. El aire de la sierra era frío y cortante, pero el sudor helado en nuestras frentes no era por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina que ya burbujeaba en nuestras venas. Los silbatos de los búhos, los crujidos de las ramas bajo el peso de algún animal nocturno, todo se sumaba a la sinfonía de la noche, una sinfonía que pronto sería interrumpida por el fragor de la batalla. Nuestros sensores térmicos ya detectaban movimientos dentro del complejo, confirmando que la vigilancia era constante, no había margen para el error. Un sutil gesto de mi mano, apenas perceptible en la penumbra, fue la señal. Los equipos se dispersaron, cada uno hacia su objetivo asignado. El sonido de los silenciadores resonó casi inaudible mientras los primeros centinelas caían, sorprendidos en sus puestos. La irrupción fue rápida, casi quirúrgica. Entramos por varios puntos simultáneamente, creando una confusión calculada. La alarma sonó, estridente y penetrante, pero ya era demasiado tarde para los guardias del perímetro. Éramos fantasmas armados, imparables en nuestro avance. El interior del complejo era un laberinto de pasillos y habitaciones improvisadas, cada una conteniendo algún tipo de actividad ilícita. Laboratorios de droga, almacenes de armas, celdas de castigo. La resistencia fue feroz, como esperábamos. Los sicarios de El 30 eran leales, o al menos temían más a su líder que a la muerte. Los tiroteos estallaron en cada esquina, ráfagas de M4 y AK-47 iluminando momentáneamente la oscuridad, el eco de los disparos rebotando en las paredes de concreto. Mi equipo se movía con una eficiencia brutal, cubriéndonos mutuamente, despejando cada estancia con una mezcla de agresividad controlada y precisión letal.
Recuerdo la cara de uno de los sicarios, un joven con el rostro marcado por tatuajes y cicatrices, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fanatismo. Apuntó su fusil hacia uno de mis hombres, pero yo fui más rápido. Mi entrenamiento me había convertido en una máquina de combate, reaccionando por instinto, sin permitir que la emoción nublara el juicio. Cada movimiento, cada disparo era una respuesta programada para la supervivencia y el éxito de la misión. El caos era total, pero dentro de ese pandemonium nuestros movimientos eran coordinados, una danza mortal que solo nosotros entendíamos. Neutralizamos una posición de ametralladora pesada que bloqueaba un pasillo vital, los proyectiles rebotaban peligrosamente cerca, mientras mis hombres se cubrían y devolvían el fuego. La destrucción era inmensa, pero teníamos que seguir adelante. El objetivo no era aniquilar a todos, sino llegar a el 30. La resistencia era una clara señal de que lo valioso, lo importante, estaba bien custodiado. Este no era un simple campamento, era una fortaleza, el epicentro de un imperio de terror. La importancia del lugar, el valor estratégico de el 30, se hacía palpable con cada bala que zumbaba a nuestro alrededor. Finalmente, tras lo que parecieron horas pero fueron solo minutos de combate intenso, llegamos a una zona más fortificada, protegida por un grueso portón de metal. Era obvio que detrás de él se encontraba nuestro objetivo. Mi equipo se posicionó, listos para la brecha. Las granadas de aturdimiento preparadas. La explosión fue ensordecedora, el metal rasgado por el impacto. Entramos y allí estaba. El 30, inconfundible por las fotos de inteligencia, con su corpulencia y su mirada de hielo. Estaba rodeado de un par de guardaespaldas, armados hasta los dientes, pero visiblemente nerviosos. La sorpresa, a pesar de la resistencia inicial, había sido efectiva. No tuvo tiempo de reaccionar completamente. Sus guardaespaldas intentaron ofrecer una última defensa desesperada, pero mis hombres los neutralizaron con rapidez y sin vacilar. El 30 hizo un movimiento, un intento torpe de alcanzar una pistola que tenía oculta. Pero mi puño encontró su mandíbula con la fuerza de años de entrenamiento. Cayó al suelo semiconsciente. El impacto resonó en el pasillo. La adrenalina aún me bombeaba, pero el alivio de haberlo capturado vivo, como se nos había ordenado, era inmenso. La misión de captura había sido un éxito rotundo. Lo esposamos asegurándolo con bridas de plástico reforzado. Su mirada, una mezcla de rabia y asombro por haber sido superado, se clavó en mí. Era la mirada de un depredador que, por primera vez, se sentía cazado. La victoria era nuestra, pero la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos más profundos. Con el 30 asegurado y el complejo bajo nuestro control, la fase de búsqueda comenzó de inmediato. La prioridad era recolectar inteligencia, incautar armas, dinero, drogas y cualquier documento que pudiera desvelar la estructura y operaciones del cártel. Mientras mis hombres aseguraban el perímetro y realizaban un registro sistemático de las habitaciones principales, yo me encargué de supervisar la búsqueda en lo que parecía ser la zona más personal de el 30. Era una mansión dentro de la guarida, una muestra ostentosa del poder que había amasado, pero también un laberinto de pasillos y habitaciones, cada una más elaborada que la anterior. El olor a humedad y a algo indefinible, como a tierra mojada mezclada con incienso rancio, comenzó a hacerse más fuerte a medida que nos adentrábamos en las entrañas del complejo. Mis botas resonaban en los suelos de piedra, mientras avanzábamos por pasillos que no figuraban en ningún plano de inteligencia que tuviéramos. No había ventanas aquí, solo una luz tenue, casi fantasmal, que emanaba de unas lámparas empotradas cubiertas de una pátina verdosa. La atmósfera era cada vez más densa, una mezcla de polvo milenario y algo que erizaba la piel. Llegamos a una sección que parecía haber sido construida al margen de la estructura principal, casi como una adición secreta que no quería ser descubierta. Un muro de piedra irregular interrumpía el flujo de un pasillo aparentemente normal. Al inspeccionar de cerca uno de mis hombres, el cabo Morales, un tipo con un ojo para los detalles y una intuición casi animal, notó una serie de marcas sutiles en la piedra. No eran grietas naturales, sino hendiduras talladas con asombrosa precisión, delineando una puerta casi invisible, mimetizada con la pared. Con un empujón calculado y un crujido sordo, la pared cedió, revelando un estrecho pasadizo oscuro. Una oleada de aire frío y viciado salió del interior, trayendo consigo un olor aún más pronunciado, una mezcla de moho, incienso y algo metálico y dulzón a la vez.
No era el olor habitual de una bodega de armas o un laboratorio de drogas. Mis sentidos de veterano se pusieron en alerta máxima. Había algo profundamente inquietante en ese olor y en la oscuridad que nos esperaba. «Sargento», susurró Morales, «esto no parece un almacén de cocaína». Su voz, normalmente firme, tenía un matiz de cautela. Compartía su inquietud. Había estado en innumerables guaridas de cárteles, desde lujosas fincas hasta sótanos improvisados, y todas tenían un patrón reconocible: drogas, armas, dinero, equipos de comunicación, a veces celdas de tortura. Pero este olor, esta sensación, era diferente. Era más antiguo, más ominoso. No se sentía como el mal pragmático y brutal del narcotráfico. Se sentía como un mal más profundo, más retorcido. Encendimos nuestras linternas. La luz cortó la negrura como cuchillos, revelando un corredor abovedado de piedra, cuyo techo goteaba constantemente, creando pequeños charcos en el suelo. Las paredes estaban desnudas, pero la forma de la construcción, rústica y a la vez extrañamente ceremonial, no cuadraba con nada que hubiera visto antes en este tipo de operaciones. Parecía una cripta o quizás un antiguo santuario olvidado. Avanzamos con extrema precaución, nuestros pasos amortiguados por la humedad del suelo. Cada sombra parecía cobrar vida, y el silencio, roto solo por el goteo del agua y nuestra propia respiración agitada, era pesado, opresivo. Mis hombres, endurecidos por años de combate, se mantenían en formación, pero pude sentir la tensión en el aire, la forma en que sus cuerpos se movían con una rigidez inusual. La bravuconería de la batalla había desaparecido, reemplazada por una cautela casi atávica. El pasadizo se abrió a una sala de tamaño moderado, también abovedada con un techo más alto. Y fue allí donde la luz de nuestras linternas danzó sobre los primeros objetos que no tenían absolutamente nada que ver con el negocio del cartel. No había ladrillos de droga ni paquetes de dinero. En su lugar, sobre unas toscas mesas de madera, encontramos figuras talladas de aspecto ancestral, máscaras de barro con expresiones perturbadoras, y lo que parecían ser pergaminos escritos en una lengua desconocida, doblados y desgastados por el tiempo. Había también pequeños altares improvisados, adornados con lo que parecía ser copal quemado y ofrendas extrañas, puñados de tierra, plumas de aves, pequeños huesos y lo que más me heló la sangre, mechones de cabello humano de diferentes colores trenzados con cuentas de obsidiana. No era simplemente un lugar para ocultar drogas o dinero, esto era otra cosa, algo mucho más oscuro y ritualístico. «Sargento, ¿qué diablos es esto?», preguntó el soldado Pérez, su voz apenas un susurro que reflejaba la confusión y el temor que todos sentíamos. Mi mirada recorrió la habitación deteniéndose en un círculo de piedras en el centro del suelo, que parecía haber sido el foco de algún tipo de actividad. El aire allí era aún más espeso, cargado de una energía estancada que oprimía el pecho. No había explicaciones fáciles para lo que teníamos ante nosotros. Los objetos personales encontrados aquí no eran los que uno esperaría de un capo del narcotráfico. No había joyas, ni relojes de lujo, ni documentos financieros. Solo estos enigmáticos artefactos que sugerían una devoción a algo mucho más antiguo, más primitivo y francamente aterrador. El rastro de sangre seca en algunas de las figuras y el distintivo olor metálico que habíamos detectado, ahora confirmado por la evidencia visual, nos decía que no estábamos ante una simple colección de objetos de culto. Estábamos ante la escena de prácticas que iban mucho más allá de la brutalidad que tan bien conocíamos del crimen organizado. Esto era algo diferente, algo que hablaba de un nivel de depravación que ni siquiera los veteranos como yo habíamos anticipado. La victoria de la captura de El 30 comenzó a sentirse hueca, eclipsada por la sombra de lo que habíamos descubierto en las profundidades de su fortaleza. El verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Con El 30 asegurado y el complejo bajo nuestro control, la fase inicial de la operación había concluido exitosamente. Sin embargo, la verdadera misión apenas comenzaba. La orden era clara: buscar inteligentemente, encontrar cualquier cosa de valor estratégico, ya fueran armas, comunicaciones, documentos o dinero. Dividimos el equipo en varias unidades de búsqueda, cada una con un sector asignado, mientras un grupo se encargaba de asegurar el perímetro y otro de interrogar preliminarmente a los pocos sicarios sobrevivientes y a El 30 mismo, todavía aturdido por mi golpe. Yo supervisaba de cerca la búsqueda, moviéndome de una zona a otra,
asegurándome de que cada rincón fuera registrado meticulosamente. Las habitaciones de los sicarios revelaron la austeridad brutal de sus vidas: colchones en el suelo, armas por doquier, narcóticos y alcohol en cantidades que hablaban de la desesperación que muchos debían sentir. Los almacenes, como era de esperar, estaban repletos de cargadores, munición, granadas, chalecos antibalas y un arsenal que podría equipar a un pequeño ejército. Era lo usual, lo que esperábamos de una fortaleza de cartel, pero a medida que avanzaba la búsqueda, una sensación inquietante comenzó a instalarse en el aire. Uno de mis sargentos, un viejo lobo de guerra de nombre Morales, me llamó con un tono de voz inusualmente grave. Lo encontré en una de las habitaciones más grandes del complejo, que inicialmente habíamos catalogado como un almacén secundario. Sin embargo, no había nada de valor obvio allí. En su lugar, un olor penetrante y dulce, casi nauseabundo, flotaba en el aire. No era el olor a pólvora o a sangre putrefacta al que estábamos acostumbrados. Era algo diferente, más orgánico, más oscuro. Morales me señaló una pared en particular. A primera vista parecía una pared sólida de concreto, igual que las demás. Pero al acercarme noté una sutil irregularidad en la superficie, una línea delgada que sugería una junta imperceptible. Empujó con fuerza y con un chirrido metálico. Una sección de la pared cedió, revelando una puerta oculta. No era una puerta de madera o metal común, era una estructura pesada, reforzada, camuflada, con tal maestría, que era casi imposible de detectar sin un examen minucioso. La entrada estaba diseñada no para ocultar un simple tesoro, sino para mantener algo recluido. Detrás de la puerta, un pasillo estrecho y oscuro se extendía hacia las profundidades, y desde él, el olor extraño se hizo más intenso, casi embriagador. Era una mezcla de incienso rancio, sangre seca y algo más, algo indefinible que erizaba los pelos de la nuca. Encendimos nuestras linternas y avanzamos con extrema cautela. La atmósfera se volvió densa, el silencio sepulcral, solo roto por el crujido de nuestras botas sobre un suelo irregular. Lo que encontramos a continuación no se parecía a nada que hubiera visto en mis años de servicio. El pasillo se abría a una serie de cámaras interconectadas, no las celdas o salas de tortura que uno esperaría de un narcotraficante sanguinario. Estas habitaciones estaban decoradas de una manera macabra y ritualista. En la primera cámara había un altar improvisado, una mesa de piedra rústica manchada con lo que parecían ser fluidos corporales secos y rodeada de velas negras, ya derretidas. Objetos extraños estaban dispuestos sobre el altar, pequeñas figuras talladas con símbolos desconocidos, huesos de animales, y lo que parecían ser mechones de cabello humano y trozos de tela con inscripciones. No había documentos o dinero, nada que pudiera vincularse directamente al negocio del narcotráfico. Era algo más antiguo, más primario, más perverso. La segunda cámara era aún más inquietante. En el centro, un círculo pintado en el suelo con una sustancia oscura que relucía bajo la luz de nuestras linternas. Alrededor del círculo, más símbolos grabados en la pared. Algunos se asemejaban a los que se ven en cultos satánicos o de santería, pero otros eran completamente ajenos a cualquier iconografía que yo conociera. Había un trono tosco de madera, adornado con pieles de animales y lo que parecían ser garras, y en una de las esquinas amontonadas, figuras de cera deformes, algunas con agujas clavadas, otras con los ojos arrancados. No era una prisión ni una oficina, era un santuario, un lugar de culto pervertido. Mis hombres, veteranos curtidos en 1000 batallas, se quedaron en silencio. Sus rostros, normalmente impasibles, reflejaban una mezcla de asco, confusión y un miedo primitivo. Morales, que había visto más horrores de los que la mayoría de los seres humanos podrían imaginar, tenía los ojos muy abiertos, su labio temblaba ligeramente. La violencia del cártel, las decapitaciones, los desmembramientos, la crueldad desmedida, todo eso era parte del juego, parte del mundo que conocíamos. Pero esto era diferente. Esto era una depravación que trascendía la violencia criminal. Era una inmersión en lo esotérico, en lo profundamente perturbador, en rituales de sacrificio o prácticas sectarias que no tenían cabida en nuestra comprensión de la guerra contra las drogas. Las víctimas allí no eran solo víctimas del narcotráfico, eran algo más. Justo cuando uno de mis hombres estaba a punto de pronunciar una palabra, el comandante Vega, que había sido alertado del hallazgo, entró en el pasillo secreto. Su rostro, generalmente una máscara de control, era ahora una mezcla de asombro y horror gélido.
Sus ojos recorrieron las cámaras, asimilando la grotesca escena con una velocidad aterradora. Su aliento se quedó atrapado en su garganta por un instante. Luego su voz, aunque baja, resonó con una autoridad inquebrantable, cortando el aire denso y sofocante como un cuchillo. Nadie debió saber lo que encontraron aquí. Cada palabra estaba cargada de un peso abrumador, de una urgencia ineludible. Sargento Ramírez, su gente y usted, esto no existe. Nunca lo vieron. Nunca lo encontraron. Esto es una orden directa. Nadie, afuera de este círculo, debe conocer la existencia de esto. La orden de silencio era absoluta. La entendimos en el acto. Este no era un secreto que pudiéramos manejar o divulgar sin consecuencias catastróficas. La visión de esos hallazgos perturbó incluso a los más endurecidos de nosotros. La violencia habitual del cártel era un mal conocido, tangible. Pero esta clase de oscuridad, esta depravación ritualista, era un abismo diferente, uno que prometía el pánico y la desestabilización a una escala inimaginable si salía a la luz. La verdad que hallamos en ese lugar era tan monstruosa que era mejor que permaneciera enterrada. Por el bien de todos nadie debía saber. El silencio siguió a la captura, un silencio cargado de las implicaciones de lo que habíamos logrado. El 30 estaba bajo nuestro control, pero la pesadilla apenas comenzaba a tomar forma. La orden de silencio absoluto sobre lo que se había encontrado en las profundidades de su complejo no fue una sugerencia. Fue una directriz férrea, impuesta con una seriedad que nunca antes había presenciado en mis años de servicio. El oficial al mando, un hombre pragmático y de acero, había tomado la decisión en el acto, comprendiendo la naturaleza explosiva de nuestros descubrimientos. La justificación fue clara y contundente. La información que habíamos desenterrado tenía el potencial de desgarrar el tejido social del país de formas inimaginables. Imaginen el pánico. No se trataba de otra historia más de cárteles, drogas o violencia. Esto era distinto, algo que trascendía la esfera criminal habitual. Era un tipo de depravación que el público no estaba preparado para asimilar, una que desafiaría toda lógica y que podría ser interpretada de mil maneras, cada una más dañina que la anterior. Se nos explicó que revelar la existencia de prácticas sectarias, de rituales macabros y sacrificios humanos, en un contexto tan ligado al poder y la influencia como el de un gran cártel, no solo desestabilizaría la confianza en las instituciones, sino que también podría encender una ola de histeria colectiva. La sociedad mexicana, ya de por sí golpeada por la violencia, no necesitaba una nueva forma de terror, una que se anclara en lo sobrenatural y lo inexplicable. Además, existía la preocupación genuina de que cualquier filtración pudiera ser instrumentalizada. Otros grupos criminales podrían adoptar estas prácticas o, peor aún, utilizar la paranoia generada para sus propios fines. Se habló del potencial de represalias no solo contra nosotros, los que habíamos visto, sino contra nuestras familias, si la información sobre estos rituales salía a la luz. Era un terreno desconocido, un abismo en el que nadie quería aventurarse. También existía el riesgo de la incomprensión por parte de las autoridades superiores y de la comunidad internacional. ¿Cómo explicar aquello? ¿Cómo documentar y procesar crímenes que escapaban a la tipificación penal tradicional del narcotráfico? La respuesta, según la autoridad, era simple: no se podía. O al menos no en ese momento, no de esa manera. Mantener el secreto se convirtió en una prioridad tan alta como la captura de El 30 mismo. Así, inmediatamente después de la orden, comenzó la fase de limpieza y contención. Fue un proceso metódico y escalofriante. Documentamos lo encontrado con un mínimo de fotografías y descripciones, solo lo suficiente para un expediente interno de máximo secreto, uno que probablemente nunca vería la luz del día. Cada objeto ritual, cada indicio de los horrores que se habían llevado a cabo en ese lugar, fue catalogado someramente y luego sistemáticamente eliminado, quemado o destruido. Participé directamente en este proceso, mi mente luchando por conciliar la imagen del sargento que respetaba la ley y el deber, con la del hombre que ahora borraba evidencias de crímenes atroces. El peso de esa decisión, la de ocultar una verdad tan oscura, se asentó en mi pecho como una losa de plomo. Mis soldados, aquellos que me habían acompañado en la incursión, trabajaron en silencio, con miradas vacías y gestos automáticos. Acostumbrados a la brutalidad de la guerra contra el narco, nada los había preparado para esto. Eran hombres duros, forjados en 1000 batallas, pero lo que sus ojos habían presenciado los había dejado marcados para siempre.
Sentía el temblor en sus manos, la tensión en sus mandíbulas, el horror no expresado en sus ojos. Pero el entrenamiento era el entrenamiento, y la cadena de mando era absoluta. La orden se cumplió sin objeciones, sin preguntas, solo con la fría obediencia que se espera de un soldado. Era un borrón y cuenta nueva forzado, un intento desesperado por encapsular el mal antes de que se extendiera. Una vez que el complejo fue limpiado y las evidencias, salvo el expediente ultrasecreto, borradas, el 30 fue evacuado bajo estrictas medidas de seguridad. El viaje de regreso fue tenso, no por el peligro inminente, sino por el silencio sepulcral que reinaba entre nosotros. Los interrogatorios posteriores, llevados a cabo por las agencias de inteligencia, se centraron exclusivamente en las redes de narcotráfico, las rutas de la droga, los contactos políticos y las finanzas del cártel. No se hizo la más mínima mención de los hallazgos extraños como si nunca hubieran existido. El 30 fue un criminal de drogas, nada más. Al menos para el registro público. Aquellos que no habían estado con nosotros en el interior del complejo nunca supieron la verdad incómoda que habíamos desenterrado. La carga emocional después de la operación fue devastadora. Personalmente luché internamente con lo que había presenciado. Las imágenes se repetían en mi mente una y otra vez, escenas que mi cerebro se negaba a procesar por completo. Había visto cosas horribles en mi carrera, atrocidades cometidas por la crueldad humana, pero esto era diferente. Tenía una dimensión de perversión organizada, de fealdad espiritual que me revolvía el estómago. La moral de todo el equipo estaba afectada. Podías sentirlo en la forma en que se movían, en el brillo ausente de sus ojos, en el silencio prolongado que a veces llenaba las barracas. Nadie hablaba del tema. La orden de silencio había calado hondo, no solo como una directriz, sino como una necesidad de autoprotección mental. Guardamos silencio por disciplina, sí, pero también por el instinto de supervivencia, por el deseo de no contaminar a otros con la oscuridad que ahora llevábamos dentro. La sensación de inquietud no era solo mía, era compartida, una sombra invisible que se cernía sobre todos los que habíamos estado allí aquella noche. Los meses y años que siguieron a la Operación Cóndor fueron una extraña mezcla de reconocimiento público y tormento interno. Fui condecorado por la captura de El 30. Mi nombre se mencionó en discursos sobre la lucha implacable contra el crimen organizado. Mi reputación como sargento de élite se solidificó aún más. Sin embargo, cada elogio, cada apretón de manos de un superior, se sentía como una burla silenciosa, un recordatorio constante del secreto que cargaba. La medalla que colgaba de mi pecho se sentía pesada, no por los metales preciosos o el honor que representaba, sino por el inmenso peso de lo que habíamos ocultado. Era una carga que me perseguía, una sombra que se negaba a disiparse incluso bajo el sol más brillante. La vida parecía seguir su curso normal para todos los demás, pero para mí cada día era un esfuerzo por mantener la fachada, por pretender que todo era como debía ser, mientras el horror de aquella noche me carcomía por dentro. La dificultad de vivir una vida normal con ese conocimiento era abrumadora. Las cenas familiares, las risas con amigos, las conversaciones triviales, todo se sentía distante, irreal. Mientras ellos hablaban de sus preocupaciones cotidianas, yo me encontraba reviviendo mentalmente los pasillos oscuros, los símbolos arcanos, el hedor que nunca abandonaría mis fosas nasales. Intentaba concentrarme, sonreír, asentir, pero mi mente siempre regresaba a aquel lugar, a la decisión de silenciar una verdad tan inquietante. El sueño se convirtió en un lujo esquivo. Las pesadillas eran vívidas, perturbadoras, mezclando las caras familiares de mis seres queridos con las imágenes macabras que habíamos descubierto. Me despertaba empapado en sudor frío, el corazón martilleando, el grito ahogado en mi garganta. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era la presencia palpable de un mal que no entendía y que por orden superior debía ignorar. No fui el único afectado. Observé cómo el secreto corroía a mis compañeros, a aquellos valientes soldados que habían estado a mi lado. Algunos mostraron síntomas claros de estrés postraumático. Insomnio crónico, ataques de ira inexplicables, una tendencia a aislarse. Otros desarrollaron adicciones, buscando en el alcohol o en las drogas una forma de silenciar los gritos internos que nadie podía oír. Había cambios sutiles en sus ojos, una mirada perdida, un brillo ausente que delataba el tormento que llevaban dentro.
Las reuniones de veteranos, antes llenas de camaradería y anécdotas, ahora estaban impregnadas de un silencio incómodo, de conversaciones superficiales que evitaban cualquier tema profundo. Sabíamos, sin necesidad de palabras, que todos compartíamos el mismo peso, pero la orden de silencio era tan profunda, tan arraigada, que se había convertido en parte de nuestro ser. Nos había quitado la libertad de hablar, de procesar, de sanar. Éramos héroes condecorados, sí, pero también almas rotas, condenadas a llevar una verdad que nadie más debía conocer. En mi búsqueda personal de respuestas, a menudo me encontraba investigando en secreto, sumergiéndome en libros de historia ocultista, en antropología de sectas, en religiones antiguas y prácticas esotéricas. Me sentía impulsado por una necesidad imperiosa de comprender qué era aquello que habíamos encontrado. ¿Eran rituales aislados, una secta local? ¿Algo mucho más grande y perturbador? Pero la información era escasa y fragmentada. Lo que encontraba en los libros rara vez coincidía con la magnitud y la especificidad de lo que habíamos visto. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas de 1000 rompecabezas diferentes. La mayoría de las veces solo encontraba teorías descabelladas o supersticiones, nada que arrojara una luz racional sobre la depravación organizada y sistemática que habíamos desenterrado bajo la tierra mexicana. La frustración crecía con cada búsqueda infructuosa. Era como si la verdad estuviera protegida por un velo invisible, diseñada para permanecer oculta a los ojos del mundo. Me di cuenta de que mi investigación era una forma de lidiar con mi propio trauma, un intento desesperado de mi mente por categorizar y, por lo tanto, controlar lo incomprensible. La soledad de este conocimiento era absoluta. Era una carga que debía llevar solo, incapaz de compartirla incluso con mis seres queridos. ¿Cómo le explicas a tu esposa, a tus hijos, que el mal existe en formas que desafían toda lógica y comprensión? ¿Cómo les dices que hay cosas peores que la violencia que se ve en las noticias? Intenté varias veces, a través de indirectas, de conversaciones filosóficas sobre la naturaleza del mal, pero sus respuestas siempre eran de incredulidad o de preocupación por mi estado mental. No los culpaba. ¿Quién creería una historia así sin haberla presenciado? Sabía que revelar la verdad solo les causaría dolor y terror sin ningún beneficio real. Así que me guardé el secreto, construyendo muros alrededor de mi mente y mi corazón. Me convertí en un experto en compartimentar mi vida, en separar al sargento que cumplía su deber del hombre que era perseguido por fantasmas. A veces la carga se sentía insoportable, como si el secreto fuera a reventar desde dentro de mí. Pero me recordaba la orden, la razón del silencio. Proteger a la población de un terror que no necesitaba conocer. Era un sacrificio silencioso, una batalla interna que libraba cada día por el bien de una ignorancia colectiva. Me consolaba la idea de que al menos yo estaba de pie entre esa oscuridad y la luz del mundo, un guardián solitario de una verdad inconfesable. Después de incontables juicios y apelaciones que se alargaron por años, el 30 fue finalmente sentenciado a la pena máxima por sus innumerables crímenes de narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio. La prensa cubrió extensamente su condena, presentando la operación como un triunfo rotundo de la justicia y las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Se le retrató como un capo despiadado, un cerebro frío y calculador que había sembrado el terror en la sierra. Sin embargo, en ninguna de las noticias, en ninguno de los reportes judiciales, ni siquiera en las investigaciones más profundas de los periodistas audaces, se mencionó nunca la verdadera naturaleza de lo que se había descubierto en las entrañas de su complejo, la verdad completa de sus depravaciones, de sus rituales macabros y de las aberrantes prácticas que allí se llevaban a cabo, nunca vio la luz pública. La operación fue sin duda un éxito militar incontestable, un golpe certero a la estructura del cartel de Sinaloa, pero para mí y para mis hombres se convirtió en un trauma personal que arrastramos en silencio. Los años pasaron y con ellos la sombra de aquel día se hizo más densa en mi memoria y en la de mis compañeros. Me retiré del servicio activo con honores y aunque las medallas adornaban mi uniforme de gala, el verdadero peso que llevaba no era el del metal, sino el de aquel secreto inconfesable. La vida civil se me antojó extraña, ajena a la intensidad y la camaradería que solo se encuentra en el campo de batalla. Intenté adaptarme, construir una nueva normalidad, pero la imagen de aquel lugar me asaltaba en los momentos más inesperados, como un fantasma persistente. Mis antiguos compañeros, aquellos que habían estado conmigo esa noche, también siguieron caminos diferentes. Algunos se perdieron,
incapaces de escapar de sus propios demonios internos. Otros encontraron consuelo en el alcohol o en el olvido forzado, sus ojos aún velados por la oscuridad que habían presenciado. Con el tiempo, la distancia y la relativa seguridad que me brindaba mi retiro, comencé a reflexionar sobre la orden de silencio. Entendía la justificación en aquel momento: evitar el pánico masivo, la desestabilización social, la incomprensión de lo inexplicable. Pero el peso de esa omisión comenzó a carcomerme. ¿Era realmente mejor que el mundo siguiera ignorando que el mal puede adoptar formas tan grotescas y ajenas a la lógica criminal conocida? ¿Qué pasaría si alguien más, en algún otro rincón olvidado de la sierra, estuviera construyendo su propio templo a la depravación? Fue entonces, después de años de llevar aquella carga en solitario, que tomé la decisión de compartir, al menos en parte, mi experiencia. No podría revelar todos los detalles explícitos, pues la confidencialidad y la magnitud de lo que se ocultaba aún eran sensibles, y mi juramento de silencio, aunque pesado, seguía vigente en ciertos aspectos. Pero sí podía insinuar la naturaleza perturbadora, abrir una pequeña ventana a la oscuridad que habíamos sellado. Mi intención no era asustar, sino advertir. No era destruir la fe, sino recordar la fragilidad de la razón humana frente a lo incomprensible. Esta decisión de hablar, incluso de forma velada y anónima como lo hago ahora, surge de la convicción de que, a veces, la verdad, por más incómoda que sea, merece ser insinuada para que el mundo sea consciente de las profundidades del mal que puede albergar el ser humano. No solo hablamos de la violencia cruda, de la avaricia o de la sed de poder que motivan a los carteles, sino de algo mucho más primario, algo que roza lo sobrenatural en su perversión. Es una lucha contra la ingenuidad, contra la creencia de que todo puede explicarse con lógica o con un informe policial. La complejidad del mal no tiene límites conocidos, y aquellos que estamos en la primera línea enfrentando estas realidades, a menudo nos vemos obligados a confrontar lo innombrable en el cumplimiento de nuestro deber. El sacrificio de la verdad, en aras de un bien mayor, es una carga inmensa, un dolor sordo que nunca cesa. A veces, la decisión de mantener un secreto es más pesada que la de revelarlo. Y así concluyo mi relato, dejándolos con la inquietud de lo desconocido, con la certeza de que bajo la superficie de la realidad que conocemos, existen abismos de oscuridad que la mayoría preferiría no vislumbrar. Hay secretos que quizás es mejor no desvelar por completo, no porque no se quiera la verdad, sino porque la psique humana no está preparada para aceptarla. Mi esperanza es que mi testimonio sirva como un humilde recordatorio de la compleja y muchas veces aterradora realidad que enfrentan aquellos que protegen nuestro mundo de las sombras. La lucha continúa, y las verdades a veces deben permanecer ocultas para que la luz prevalezca, aunque su peso sea lo que determine el rumbo de aquellos que las conocen. Si te ha parecido interesante este relato y quieres conocer más historias que desafían la lógica, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber.